Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de Mañanas de Gloria. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida en el espacio de radiogénesis.tv. Un saludo cordial para todos los hermanos, para las estaciones de radio en AM, FM y para todas las estaciones en las diferentes naciones que nos acompañan en este tiempo. Su hermano pastor Roberto Alfaro. Y Camilo Alfaro, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta mañana para un tiempo extraordinario hoy también, en el día de hoy, para conocer más acerca de una persona muy especial que tenemos en el programa del día. Sí, un privilegio, no solamente un privilegio, sino una invitada de honor. Así es que para todos ustedes y para todos los que nos acompañan a través del internet y nos envían sus preguntas, está hoy con nosotros aquí en el tiempo de Conozcamos al Pastor, pues nada más y nada menos que nuestra hermana maestra de la Torá, la hermana Liliana Hunter. Hermana, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, pastor. Buenos días para ustedes y para toda la audiencia que día a día sigue Radio Génesis. Que el Eterno los bendiga. Muchas gracias, hermana Liliana. En verdad es un gran gusto poderte tener en esta mañana y como decía el pastor, en verdad todos los recursos que la hermana Liliana tiene en el internet, estábamos revisando algunos de ellos antes por supuesto, de esta entrevista y veíamos la gran cantidad de recursos y la gran cantidad de visitas en los diferentes videos que la hermana Liliana hace y cómo Dios le ha dado esa revelación de la palabra para que otros también puedan aprender, pastor Roberto. Muy bien, así es que en esta mañana vamos a conocer más de cerca un poco su vida, su ministerio, su testimonio. Hermana Liliana, nacida en el hermano país de Colombia. Empecemos por este punto. Nace en Colombia, se prepara en Colombia y hoy actualmente residiendo en los Estados Unidos en América. Sí, pastor, yo nací en Armenia, en Colombia, y allá, bueno, viví prácticamente toda mi vida. Allí yo me preparé como yo soy psicóloga clínica de la Universidad Javeriana, linda tierra de Colombia, y yo estudié psicología clínica en la Universidad Javeriana. Yo soy egresada de la universidad. Durante 24 años ejercí mi carrera, mi profesión en Colombia y tuve la oportunidad de desempeñarme como psicóloga por tantos años, pero compartiendo ese trabajo con el llamado que el Eterno me hizo ya hace muchísimos años. Yo estaba muy joven y ya casi que diría que son casi 40 años ya de servirle al Eterno. En una historia bien sorprendente, para mí sigue siendo sorprendente porque, como les digo, una cosa, lo que yo pensaba era mi trabajo como psicóloga, yo vengo en todo un caminar con el Eterno, desde católica, después a la iglesia cristiana y en este momento, desde hace ya 18 años en las raíces hebreas. El Eterno me trajo a los Estados Unidos hace ya 19 años y hoy también soy ciudadana americana. Desde aquí he podido llevar el mensaje de las raíces hebreas a toda América Latina y eso fue un propósito del Eterno sin duda. Pues muy interesante en esta historia, hermana Liliana, algo que precisamente tengo aquí en mis notas como una de las preguntas a dar a conocer, y es, evidentemente empieza un principio en la religión tradicional. Creo que todos venimos pasando un proceso. Hay un gran número de hermanos, personas que nos están escuchando a esta hora, que son una buena parte, algunos principiantes o apenas conocedores de lo que es el tema de las raíces hebreas. Y quiero que todos tengamos presente cuán importante ha sido el nacer dentro de nuestro género familiar, y nacimos con una religión desde el punto de vista generacional. Posteriormente, en algún momento de nuestro caminar, viene la parte del creyente en la iglesia cristiana evangélica, y ahora nos encontramos en el proceso de estar en las raíces hebreas. Eso, lo que acaba precisamente de narrar la hermana Liliana, creo que es parte del proceso que todos estamos viviendo. Entonces, hermana Liliana, hablemos de ese aspecto de estar en la iglesia cristiana y ahora dar ese paso, si puedo usar la expresión, un paso de fe al proceso de nuestras raíces hebreas. Bueno, yo estoy segura que incluyendo a la Iglesia Católica con todo y lo que lo que el Eterno nos permite descubrir cuando ya salimos de allí,
incluyendo esto, nosotros vemos que es el mismo recorrido que la escritura, en especial la Torá, nos plantea. Fíjense una cosa muy interesante. José tiene a sus hijos en compañía de Asenat, que es una mujer adoradora, hija del sacerdote del sol. O sea, esos hijos Efraín y Manasés vienen de la reunión de la mitad, digamos, hebreo con José y la mitad de la adoración al sol. Eso nos daría como una representación de lo que es la Iglesia Católica. Ahora llega Jacob y llama a Efraín y a Manasés y los empieza a sacar hasta que los adopta como hijos y los trae al pueblo de Israel como una tribu más. Yo siempre he visto ese caminar exactamente como mi caminar. Yo nací en un hogar católico y amé la Iglesia Católica. Yo cuando estaba dentro de la Iglesia Católica, yo amaba la Iglesia porque toda la vida, para mí algo muy especial es que yo siempre recuerdo desde pequeña haber amado al Eterno, pero con todo mi corazón, con todo el corazón. Yo no he pasado nunca, gracias al Padre, gracias a su misericordia, nunca he pasado siquiera un día que yo recuerde como muchas personas dicen, de alejamiento o de desierto espiritual, así, de sequedad en relación al Eterno. Ahora, de allá, ¿qué empieza a hacer el Eterno? El que conoce el corazón, Él nos empieza a llamar a que demos un paso adelante, y fue como conocí yo la iglesia cristiana. La manera como yo conocí la iglesia cristiana fue muy especial, porque yo conocí lo que era, digamos, el cristianismo después de haber recibido en aquel tiempo a Jesús en mi vida, pero sin tener ningún contacto con nadie cristiano. Eso fue una experiencia bien curiosa. Yo fui a Europa buscando al Eterno. Imagínense pues que, claro, como buena católica yo quería ir a Roma. El Eterno allí me abre los ojos y me permite ver que allí no es el lugar. Eso es una historia que es muy interesante, esa historia de cómo yo me di cuenta que la Iglesia Católica no era el lugar donde yo debía estar. Es bien interesante, pero es una historia larga. Ahora, la resumo solo en esto. Estando en Europa, el Eterno me había abierto los ojos y yo me di cuenta, este no es el sitio, yo tengo que salir. Pero yo en aquel tiempo, eso eran los años 80, en mi ciudad, en Armenia, no había iglesias cristianas, digamos, al norte de la ciudad, que era como donde yo me movía. Yo sabía que había unas iglesias cristianas en algunos barrios, pero yo no conocía a nadie de allá. Entonces, el Eterno permite que una persona comparta nos hable de Jesucristo, e hizo la invitación a que lo recibieran. Yo ese día tomé esa decisión y ese día revolucionó la vida mía por completo. Le cuento que sin entender, como le digo, yo no conocía a nadie cristiano, sin entender la obra del Espíritu Santo, del Ruaj de Santidad, porque yo nunca había oído de eso. Recibí, estando sola en mi carro, yo recibí el bautizo en el Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Yo no podía entender lo que estaba sucediendo. Ni siquiera lo miraba como algo espiritual. Yo no podía entender lo que pasaba conmigo. Yo solamente sabía que me estaba ocurriendo algo que me traía una paz que yo nunca había conocido. Y a partir de ese momento yo comencé a estudiar las Escrituras. Esa misma noche llegué a mi casa y abrí por primera vez las Escrituras, las que las tenía en mi biblioteca, pero nuevecitas. Ahora abro las Escrituras y la primera frase que salta de las Escrituras es en Éxodo 20, los 10 mandamientos: no harás imagen ni escultura de los que están en el cielo. Inmediatamente entiendo, es la idolatría, pero yo tengo ídolos en mi casa. Yo tenía toda la corte celestial en mi casa. Bueno, mi respuesta inmediata fue: esto sale hoy mismo de la casa. Esto es prohibido. Yo no sabía que era prohibido. De ahí empiezo a estudiar las Escrituras, pero sin ninguna orientación, porque como le digo, yo no conocía a nadie cristiano en aquella época. Sin embargo, un mes después ya se reunía en mi casa un grupo grande de personas
yo digo grande en este momento, porque digamos que a mi casa llegaban 20 personas o más o menos, que yo simplemente estudiaba, leía, trataba de aprender algo y se los enseñaba a ellos. Y yo no podía entender ni la gente cómo era que llegaba, porque yo no lo estaba buscando, el Padre las traía. Ese era un tiempo donde yo no entendía como lo que estaba sucediendo. En aquel momento, ya llegó un momento en que yo me di cuenta que todas estas personas, incluyéndome a mí, necesitábamos de un pastor. Y ese no es mi llamado, lógicamente, y pues menos en aquel momento. Entonces buscamos un pastor en Armenia, un pastor, un hombre del Eterno, pero un hombre extraordinario, de verdad que es un hombre de Dios sin duda alguna. Y con este pastor, que tenía una pequeña iglesia en el sur de Armenia, nosotros alquilamos el Teatro de la Cruz Roja en Armenia y allí nació la primera iglesia en el norte. En resumida toda esa historia, en mi casa nacieron 3 iglesias en Armenia, en el norte, que todavía hoy funcionan, pues, que esas 3 nacieron en mi casa. El Eterno me ha traído en una jornada que yo nunca he buscado, más bien el Eterno como que de la mano me ha llevado paso por paso. Pero les cuento un detalle que es muy importante y ha sido muy importante para mi vida. Yo llevaba por ahí un mes de estudiar las escrituras, como les digo, solamente de abrir en cualquier parte nada a nivel académico realmente, pues que no, nada estructurado. Yo abría la Biblia en cualquier parte porque yo no la conocía, pero más o menos habían pasado unas 3 semanas tal vez, cuando leí un pasaje de Ezequiel que a mí me tocó el corazón impresionante. Yo leía y me parecía, bueno, muy interesante todo lo que estaba leyendo, pero por primera vez leí un pasaje, abrí en cualquier página y leí un pasaje donde decía, porque yo te he llamado para que le hables a la casa de Israel. Y la casa y seguí leyendo y decía, y la casa de Israel es un pueblo de fácil lengua, pero de duro corazón. Y seguí leyendo y me decía, y te harán la guerra, pero no te vencerán, porque yo soy contigo para librarte. Y en todo lo que leía yo encontraba un mensaje, que yo le voy a hablar a la casa de Israel. Pero ¿quién es la casa de Israel? En los años 80 yo pensaba, es al pueblo judío. Y yo decía, pero ¿yo qué le puedo decir al pueblo judío? Y yo pensaba, pero ¿por qué yo estoy pensando que el Padre me está diciendo esto a mí? Esto es absurdo. Esto pasó en el tiempo de Ezequiel. Bueno, pero impactó de tal manera mi vida que durante todos esos años que yo fui maestra en la iglesia cristiana, más de 20 años, cada que yo tenía oportunidad de hablar con un pastor, yo le contaba esa experiencia. Pastor, ¿cómo le parece que a mí me dijo el Eterno que yo le iba a hablar a la casa de Israel? Y siempre me decía, no, pues lo está haciendo, soy del pueblo cristiano, pero yo sabía que no. Finalmente vienen circunstancias sobrenaturales, porque además el terremoto que destruyó Armenia. Sí. Yo estaba en el terremoto, yo estaba allí, pero cuando el terremoto se dio, yo ya tenía prácticamente todo empacado para venirme para los Estados Unidos. Y en ese terremoto mi consultorio desapareció, o sea, todo lo que era como mi vida allá desapareció, y ya trabajé en el terremoto como psicóloga. Yo siempre trabajé también en el manejo de estrés postraumático en desastres. Trabajé durante 6 meses en Armenia con todas las personas damnificadas y me vine para los Estados Unidos. Cuando yo llegué acá, de nuevo busqué la iglesia. Yo he sido una persona de congregación, yo siempre he sido una oveja. Nunca he sido un pastor, nunca he sido un líder, yo nunca he pretendido un liderazgo en ninguna congregación. Yo a la congregación que asisto como oveja. Voy y me siento, punto. Ese ha sido mi rol. Estoy enseñando afuera, pero siempre he buscado una congregación. Tuve una congregación desde el principio. Yo vivía en Long Island, vivíamos en Long Island y un año después de estar yo aquí en los Estados Unidos, el Eterno, en un viaje que hicimos a Miami, nos reveló de una manera, a mi esposo y a mí nos reveló de una manera extraordinaria el Shabbat.
Yo nunca había escuchado de raíces hebreas, ni de nada por el estilo, ni de mesianismo. Eso para mí no existía. Hace 19 años yo eso no lo oía por ningún lado. Sí. Yo estaba bien contenta en la iglesia cristiana. Pero un día, por una frase que yo dije, yo le estaba compartiendo a alguien acerca del Eterno, de Jesús, de las Escrituras, y una pregunta que me hicieron: ¿por qué si las Escrituras hablan del sábado del Shabbat como el día de reposo, por qué nosotros vamos el domingo? Yo tenía siempre una respuesta automática. Yo decía, bueno, ¿por qué el domingo resucitó Jesús? Pero en aquel día fue diferente. Aquel día fue como una puñalada. Y nosotros ya iniciábamos el viaje de regreso a Long Island, y nos fuimos por tierra, y yo me fui todo el camino con la concordancia buscando sobre el día de reposo. El final fue que cuando llegamos a Long Island yo ya tenía listo 2 estudios, uno sobre el Shabbat y otro sobre la Torá, porque yo entendí a través de estudiar el Shabbat que la Torá era eterna, que la Torá no podía estar abolida. Imagínense, yo había sido maestra 20 años enseñando lo contrario, enseñando que veníamos para el domingo, que la Torá estaba abolida, y en aquel día el Eterno me reveló, nos reveló a mi esposo y a mí esta situación, pero de una manera extraordinaria. De allí ya, una semana después, y pastor, tengo que contar esto porque le digo que yo, como el Eterno me conoce, yo nunca culpo a los pastores, pero como el Eterno me conoce, que yo soy como tan apegada yo me apego mucho a las personas que están como alrededor, y yo estaba muy contenta en la iglesia. Y una semanita después, el pastor nos echó, a mi esposo y a mí, porque yo le comenté del Shabbat y de la Torah, y nos echó. ¿Hace cuánto tiempo bueno, atrás, yo digo, pastora, el padre era el que quería que yo saliera. Hermana Liliana, ¿hace cuánto tiempo atrás fue eso? 18 años 18 ya años. Casi 19. Y es tremendo lo que la hermana Liliana está contando exactamente en ese punto, porque era algo que iba a decir. Hace tiempo atrás, de lo que estamos hablando en este momento en la radio y lo que estamos hablando en estos momentos en nuestra historia de nuestra humanidad, no era muy aceptado exactamente. Absolutamente. O sea, si esta misma conversación la estuviéramos teniendo hace 18 años atrás, pues yo creo que tendríamos un efecto igual al que la hermana Liliana y tuvo aún en ese día. aún hoy en mismo Claro, día. todavía hoy en día también se forma esa parte, pero hay un despertamiento, yo creo que del mismo Eterno hoy en día, abriendo corazones. Sí, diferente. Muy, muy diferente a lo que había hace tiempo atrás, donde lo veían a uno orar con un talí o cualquier tipo de cosas así, y era, mejor dicho, lo peor. Sí, absolutamente. Pero mire, en ese tiempo fue tan serio, es decir, que yo misma no sabía qué iba a hacer con la revelación. Claro. Porque imagínense esto, imagínense que el Eterno me revela, es muy interesante, porque fíjense, el Eterno me reveló sobre la iglesia cristiana sin conocer la iglesia cristiana. Claro. Ahora me revela las raíces hebreas sin saber que existían las raíces hebreas. Yo solo con mi esposo solo sabíamos que nosotros teníamos que guardar el día del Eterno. Ese era el Shabbat. Pero ¿dónde íbamos? Yo sabía que la única iglesia que se reunía los sábados era la iglesia adventista, pero no era el sitio donde yo quería ir realmente. Entonces, mi oración, o la oración nuestra, era: ¿ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Ya nos habían echado, el pastor nos dijo públicamente, en el siguiente domingo que nosotros asistimos, dijo: Liliana, Walter y Liliana, pónganse de pie y recojan sus cosas y se van de aquí, y les queda prohibido volver a la iglesia. Así fue la echada fue delante de todo el mundo. Yo le pregunté, pastor, pues ya díganos también públicamente por qué me está echando, porque yo no entiendo. Y entonces dijo: porque usted es una persona que tiene una enseñanza muy peligrosa. Usted me trajo un estudio del Shabbat, y era que yo le había presentado el estudio que hice en la carretera. Entonces, bueno, nos fuimos y no sabíamos, pero como el Eterno era el que estaba en control de todo, solo una semana después, que eso ha sido también un patrón bien interesante,
Yo recibí a Jesús una semana después de haber salido de la Iglesia Católica, y ahora, una semana después, encontramos en Long Island, encontramos en el vidrio de un restaurante un aviso que decía que el siguiente sábado Paul Wilbur iba a estar en New Jersey en una iglesia cristiana. Tampoco era que nos diera pues como ninguna información, sino que iba a estar en la iglesia cristiana, pero el sábado a partir de las 8 de la mañana, y que iba a ser un seminario de todo el día. Yo pensaba que Paul Wilbur era un cantante cristiano porque solo conocía una canción de él. En aquel entonces solo yo conocía una canción de él que cantábamos en la iglesia, que era Ronnie, Ronnie Batzion. Sí. Sí. Bueno, y yo creo que mi esposo me veía como tan triste como con esa echada de la congregación. Terrible. Porque yo quedé como huérfana. Claro. Y yo creo que me vio tan triste que me dijo, bueno, si quieres vamos hasta New Jersey. Imagínese, esto era enero, con nieve hasta la cabeza. Eso era algo como tan difícil, pero nos fuimos. A las 5 de la mañana salimos de Long Island, a las 8 de la mañana estábamos en New Jersey, entrando a ese seminario. Cuando nosotros íbamos entrando, cuando abrimos la puerta, lo primero que yo escuché fue el sonido del chofar. Y le cuento que eso fue impresionante. A mí las lágrimas me corrían, pero yo no podía entender por qué. Yo no podía entender. Las lágrimas corrían. Y pasó una cosa, pastor, que yo creo que yo nunca he contado esto, y fue una cosa para mí bien extraña. Cuando yo estaba pequeña, yo recuerdo muchas veces, yo soñaba con un hombre que yo no le veía la cara, sino como si fuera un viejito, como un hombre viejito, como arrodillado, y yo lo veía como con un trapo en la cabeza. O sea, en el sueño yo solamente veía a ese viejito con un trapo en la cabeza. Y ese sueño lo tuve tantas veces que yo recuerdo comentándolo, por ejemplo, con mis padres. Ay, pero yo, ¿por qué sueño tanto con ese viejito? Bueno, yo nunca entendí ese sueño. Tampoco era que me diera miedo ni nada, pero era muy repetido. Cuando abrimos esa puerta, le cuento que fue la primera vez que yo vi una persona que estaba agachada con un talit sobre la cabeza. Qué hermoso. Y yo inmediatamente lo conecté con el sueño. Yo dije, ay, este es el viejito del sueño. Ay, ¿esto qué es? Y mi esposo me decía, pero ¿dónde estamos? Esto es algo judío. ¿Nosotros a dónde estamos? Le dije, yo no sé, pero ahí decía iglesia cristiana. y fue también la primera vez, nos sentamos en un rincón y como cosa muy curiosa. Paul Wilbur paró de lo que estaba hablando, se suspendió un momento y me llamó y me dijo que pasara adelante y oró. Bueno, yo le dije a mi esposo que viniera, le dije, camine porque nos van a echar de aquí también. y me paré temblorosa pensando que me iban a echar otra vez. Ya tenía un trauma. Y le cuento que Paul Wilbur oró por nosotros, oró y nos sentamos. Y ya nos sentamos, empezamos a escucharlo. Él estaba hablando, lógicamente, en inglés. Era la primera vez que yo oía el nombre de Yeshua. Y yo le escuchaba que él decía Yeshua, Yeshua, Yeshua. Y yo recuerdo preguntándole a mi esposo, ¿quién será ese Yeshua? Wow. Pero yo le decía, pero lo que él dice es el mismo Jesús. Aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Esto qué es? Finalmente llegó el tiempo del break y salimos, y mi esposo le preguntó al rabino, no sabíamos tampoco que era un rabino, que estaba a cargo. Le dijo, pero nosotros ¿a dónde estamos? No entendemos, nosotros vinimos a una iglesia cristiana y los vemos a ustedes con el talit judío. ¿Y quién es Jesús, el que está hablando Paul Wilbur? Él fue el que nos explicó. Nosotros somos, él se identificó, nosotros somos judíos mesiánicos, sí somos judíos. Él era el rabino Rosenberg y dijo, nosotros somos judíos y nosotros si creemos en Yeshua, y Yeshua es el que ustedes conocen como Jesucristo. Entonces eso fue una bomba completa. Y de eso hay en Long Island, hay una congregación, pues claro que sí. Entonces en el siguiente Shabbat fuimos a la congregación a la sinagoga en Long Island.
Bueno, eso fue una experiencia impresionante, pero la experiencia más impresionante también la vivimos una semanita después, que fue para mi esposo. Eso fue para mi esposo algo que yo creo que nunca vamos a olvidar. Imagínense que mi esposo, él era una persona creyente, pero él nunca, antes de conocerme, él nunca había asistido a ninguna iglesia de ningún tipo. Él solamente creía y ya. Ahora, vamos a visitar el siguiente domingo una tía de él. Él es de origen, él es de familia alemana. Él nació en los Estados Unidos, pero de familia alemana. Vamos a visitar a la tía. Él le cuenta muy emocionado que empezamos a ir a una sinagoga. La tía casi cae con un infarto y le dice, bueno, entonces llegó la hora de contarle la verdad, nosotros somos judíos. Wow. Eso fue una semana después. Él siempre lo sospechó porque los apellidos de él por parte de la madre, los apellidos son Lindman Frankenberg. O sea, eso, apellidos más judíos imposible. Y él siempre decía, yo no sé yo por qué tengo apellidos judíos. Yo le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo que eso era coincidencia. Bueno, ahora esta tía le dice, nosotros salimos, le cuenta toda la historia de cómo salieron en todo el tiempo de Hitler, toda esa historia de cómo llegaron a Ellis Island, de la promesa que les hizo hacer el papá de que nunca iban a decir que eran judíos para que no los persiguieran más. Por eso nunca había ido a ninguna iglesia. Ella ya le aclaró, nunca fuimos porque no queríamos ir a una sinagoga, pero tampoco queríamos ir a otra iglesia. Y bueno, imagínense, eso fue una revolución. Todo eso sucedió, digamos que a lo largo de 3 semanas, pastor. De ahí empecé a estudiar y a mí siempre me ha gustado estudiar. El estudio ha sido mi vida. Yo soy persona de libros. Empezamos a estudiar, ya supimos que existía las raíces hebreas y empezamos a estudiar y a asistir a los congresos americanos, siempre porque en ese entonces nadie hablaba de raíces hebreas en el mundo latino. En español, sí. Allá fue donde conocí a Rico Cortés, porque Rico Cortés era maestro en el mundo americano. Claro, y lo conocen mucho en el mundo americano. Exactamente, yo conocí a Rico Cortés por eso, porque yo empecé a buscar el mundo americano mesiánico, entonces allí fue donde yo supe de Rico Cortés. Ahora, todo fue extraordinario, yo seguí, estudié, ahora ya estudiando las escrituras, ahora sí en orden, ahora con una mentalidad ya hebrea, diferente. Y allí fue donde entendí, porque desde el primer momento yo empecé a escribirle a todos los pastores que yo conocía en Colombia. Yo les escribía a todos los pastores amigos y les contaba lo que estaba descubriendo, la Torá, el Shabbat, de esto, las fiestas del Eterno, todo yo les escribía. Y de pronto, cuando entré en el tema de las 2 casas, me di cuenta que yo le estaba hablando a la casa de Israel. Ustedes recuerdan lo que el Eterno me había revelado por allá 40 años atrás, que yo le iba a hablar a la casa de Israel. Ahora le estaba hablando a la casa de Israel. O sea, para mí esto ha sido algo que no ha venido ni de mi interés, ni de mis capacidades, ni de mis fuerzas, ni de nada. Para mí esto ha venido de la mano del Eterno. Él es el que me ha traído, Él es el que me ha puesto, Él me puso maestros muy, muy, muy buenos. En el principio yo no me canso de darle gracias al Eterno por eso. Los rabinos que yo conocí para iniciar eran rabinos que sabían muchísimo, inclusive el rabino Rosenberg en Long Island, que en aquel entonces él era el director de los estudios judíos de la Universidad de Nueva York. O sea, yo aprendí tanto, después vinieron maestros, como les digo, como Rico Cortés, como todos estos maestros americanos de los que aprendí tanto, y empecé a hablarle al mundo latino, donde claro, esto era algo completamente inusual, y me trajo por segunda vez una persecución bien fuerte, especialmente en mi ciudad. pero yo siempre he seguido adelante, yo no veo sino la mano del Eterno.
En ese estudio que nos estás contando y que ahora estás enseñando, pues muchas personas a lo mejor no conocen de eso, pero tú manejas muy bien lo que es el Internet en el YouTube y haces tus propias enseñanzas por allí y una gran cantidad de recursos extraordinarios, Pastor Roberto, donde hemos visto también las grandes cantidades de visitas que la hermana Liliana tiene como maestra y unas enseñanzas que uno dice, o sea, son preparadas, Wow. son enseñanzas que Indudablemente. no es que prendemos la cámara y empezamos a hablar, sino son, como ella misma lo ha dicho, son tiempo y tiempo de estudio de años, de recursos extraordinarios, y en verdad le felicitamos por todo ese tiempo de estudio porque se nota en la pantalla. Wow. Hermana Liliana, de verdad que nosotros estamos aquí pues impresionados en el espíritu de conocer este testimonio. Por eso nuestro programa es Conozcamos al Pastor, conozcamos a la persona, y realmente esta narrativa de todo este proyecto, la manera como el Eterno ha venido trabajando paso a paso, momento a momento, y creo definitivamente, Camilo, que yo tengo aquí en mi tarjeta de entrevistas una serie de preguntas, muchas de ellas se han ido contestando, pero definitivamente creo que tenemos mucho tema que tratar, hermana Liliana, con una historia tan impresionantemente de testimonio, de edificación. Y hemos visto su recorrido también a lo largo de diferentes naciones llevando este mensaje. Y como tú dices, Camilo, es admirable. Particularmente nosotros en casa, junto con mi esposa, dedicamos tiempo a sus estudios, a esa manera tan absolutamente pedagógica, muy profesional, muy centrada en la palabra, y creo que este recurso es tan importante para que tantos pastores, hermanos que nos están escuchando a esta hora, acudan precisamente a estos portales, el portal de la hermana Liliana Hunter, porque sabemos y conocemos la fuente. Hoy lastimosamente muchas gentes están buscando en internet, mi esposa menciona al rabino Google, buscando la información de raíces hebreas, raíces de nuestra fe, y lastimosamente se encuentran con información en muchos de los casos o errónea, equivocada o mal informada. Por lo tanto, nosotros les invitamos, visiten el portal de la hermana Liliana Hunter, porque podemos dar absoluta fe de que la enseñanza que se está transmitiendo allí es una enseñanza absolutamente limpia. Y es precisamente una de las inquietudes, hermana Liliana. ¿Cuál es el mover en este momento? ¿Cómo usted, que ha tenido la oportunidad de estar visitando tantos países, especialmente hablando de nuestra comunidad hispanoparlante, cómo han recibido, cómo se está recibiendo el mensaje de las raíces hebreas de nuestra fe a nivel de nuestras naciones? Bueno, yo creo que día a día se está incrementando el número de personas que ya están como entendiendo el propósito de este llamado. Porque es que, pastor, la cosa es que hay que entender algo que a mí me parece, y quiero aprovechar esta pregunta para que si nos están escuchando personas, y sé que nos están escuchando personas cristianas y pastores específicamente, por supuesto, entiendan algo. Fue anunciado un segundo éxodo. Ese segundo éxodo se está preparando. El Eterno, digamos, recuerden, Yeshua mismo dijo: yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, que empieza toda la labor de los apóstoles. Viene la iglesia cristiana, viene la iglesia católica primero, después nace la iglesia cristiana. Es como un paso adelante, metiéndonos dentro de las escrituras. Y ya los pastores, digamos, todos los pastores cristianos cuidaron de todo este rebaño por todos estos años, y hoy el Eterno, lo único que está haciendo el Eterno es decirle a todos los pastores y a todo ese rebaño de ovejas perdidas de la casa de Israel, que aún no han entendido su identidad, pero que están ahí guardados, decirles: bueno, ahora sí vamos a dar un paso adelante y vamos a venir a Israel, porque viene el segundo éxodo. Esto es un proceso. Nosotros no podemos esperar que, yo hablo por ejemplo de 18 años, y a mucha gente le parece muchos años, pero fíjese, si nosotros comparamos la distancia que hubo entre la iglesia católica y la iglesia cristiana, que fueron, estamos hablando de 17 siglos que pasaron antes de que comenzara.
O sea, eso es un caminar, eso es un camino. Esto no es una secta, esto no es una idea revolucionaria ahora. No, es simplemente el Eterno llamando a los pastores, diciéndoles, den un paso adelante con el Jesús que los trajo, el Jesucristo que los trajo hasta acá, den un paso con él. Ahora él se llama Yeshua y él es el que viene adelante de nosotros porque vamos para el segundo éxodo. Y el segundo éxodo es absolutamente claro. Vienen días en que no se dirá más, vive Yahweh que sacó a su pueblo de Egipto, sino vive Yahweh que sacó a su pueblo del este, del oeste, del norte y del sur y los trajo a la tierra prometida. Entonces la gente ha ido entendiendo esto en la medida en que va pasando y que hay más información. El pesar es que hay mucha falsa información. El enemigo ha sembrado mucha cizaña. La clave para saber qué es trigo y qué es cizaña es fácil. Y esto es una recomendación que yo siempre doy. Pregunte de cualquier enseñanza que están escuchando, pregunte dónde dice en las Escrituras. Las Escrituras son la lámpara a nuestros pies. Así que la iglesia cristiana que tiene las Escrituras, que siempre las está estudiando, tiene la manera de comprobar si lo que se está diciendo es verdad o no. Y yo creo que sí ha habido una apertura. Le digo porque yo he pasado hasta por experiencias que han sido hasta muy simpáticas, digamos, que yo he aprendido a tener toda esa persecución como parte del camino. Pero yo llegué hasta ser llamada, por ejemplo, en Armenia mismo, es que ya viene la hereje. Wow, sí. Y hacer un debate público porque le vamos a demostrar que ella es una hereje. O sea, yo he pasado por todo eso, pero ya eso fue al principio, ya las personas han ido entendiendo y sobre todo cualquier argumento se puede ver en la Escritura, validar en la Escritura, y eso es lo que ha hecho que muchos pastores ya reflexionen. Es un paso adelante. Es como yo siempre les digo, pastores, no es algo diferente. Lo que el Eterno quiere es que ustedes tomen sus ovejas y les digan, oiga, ¿sabe qué? Ahora ya se movió la nube. ¿Recuerdan en Egipto? El pueblo de Israel acampaba hasta que la nube se moviera. Ahora ya se movió la nube, ahora vamos a volver a la Torah, ya tenemos el velo fue removido porque ya el tiempo de los gentiles se cumplió. Ahora nosotros ya sin el velo vamos a volver al pueblo de Israel. Recuerda lo que le dije al principio, así fue la historia de José. José y sus hijos, ellos se multiplicaron en el exilio, en la mezcla, pero después Jacob vino y los sacó a ser parte de las tribus de Israel. Ahora, digamos que Jacob viene, el mismo Yeshua nos trae a nosotros a ser parte de las tribus de Israel, para poder entrar unidos ya con la casa de Judá a la tierra prometida. Es un plan perfecto, que si nosotros lo entendemos y los pastores se lo enseñan a la congregación de manera correcta, la congregación viene en orden, viene con gozo, porque encuentra sentido. El pesar es la cizaña, y permítame que me extienda un poquito en esto, pero es que son advertencias para las personas que están escuchando. Sí, muy el importantes. pesar son este mundo de personas que no han entendido bien el plan, y cuando salen de la iglesia cristiana, voltean a mirar a sus antiguos amigos, pastores, líderes, para decirles paganos, mentirosos, para insultarlos, para decirles, mire, los pastores, los líderes, ellos fueron los que nos guardaron de desviarnos del camino, digamos que nos tuvieron en ese sitio especial donde nos alimentaron hasta que el Eterno nos llamó. Entonces, esa cantidad de insultos y primero, eso es ignorancia del plan del Eterno, y segundo, eso ha formado, digamos que eso ha sido una piedra de tropiezo bastante grande para que muchas iglesias ya hubieran dado el paso. Pero confiamos en que el Eterno es el Eterno y Él hace las cosas perfectas en su tiempo, y hoy está abriendo unas puertas extraordinarias. Yo estoy, yo vivo muy agradecida con el Eterno porque Él me ha dado, digamos que una gracia especial, porque como mujer inclusive es más difícil de entender. Correcto. Con los pastores,
con los pastores. Usted no sabe con cuántos pastores de tantos países yo tengo comunicación. Yo hablo con pastores, casi siempre me buscan para hacer preguntas, pero ¿por qué esto? ¿Pero cómo así? Pero es que no entendemos esos primeros pasitos, pero que cuando lo entienden uno sabe que esa es una congregación que va a salir ya a reunirse como en Ezequiel, como dice Ezequiel 37, a hacer todos un solo palo en la mano del Eterno. Y entre esos pastores, precisamente el pastor Roberto Alfaro la llama y le hace preguntas. Ay, yo con todo el amor, porque yo amo la iglesia cristiana. Es que yo veo, es que nos cuidaron, es que como así es que todos ahí tenemos que salir para rumbo a la tierra prometida. Hermana Liliana, una pregunta ya en unos minutos finales. Hay tanto tema realmente y de verdad sobre todo su corazón abierto y absolutamente claro y transparente para compartir su testimonio y las circunstancias, pruebas y adversidades que el camino ha presentado, pero que sin lugar a dudas, como también lo mencionó hace un momento, en la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, Él tiene absolutamente el control. Normalmente cuando hablamos en la iglesia de raíces hebreas, hablamos del rabino, así como mencionamos el caso del pastor, el rabino, y entendemos el rabino siempre desde el punto de vista del varón, el sacerdote. ¿Cuál es el papel, cuál es la labor, la función de la mujer en este contexto que estamos tratando de las raíces hebreas? De hecho, repito, nosotros admiramos profundamente y creo que un gran número de personas en diferentes naciones en el mundo entero han sido seguidores de sus estudios, repito, de la manera tan pedagógica, profesional y absolutamente clara de las enseñanzas. ¿Cuál es la labor particular de la mujer dentro de este contexto? Mire, pastor, yo creo que para entender el rol de la mujer hay que entender el tema de la autoridad. Para mí la autoridad es clara. La autoridad es clara. La autoridad la estableció el Eterno y la autoridad viene del Eterno. De Yeshua como cabeza viene el varón sometido a Yeshua directamente y la mujer sometida al varón. Para mí yo no tengo ningún conflicto con la autoridad. Yo por eso nunca en la vida jamás pensé ni en dirigir, ni en tener eso. Yo siempre pienso que el Eterno, nosotros somos un cuerpo y el Eterno tiene diferentes ministerios. Así que yo entiendo el tema de la autoridad y a mí me parece que siempre así fue ordenado. Por ejemplo, en el templo, solo los levitas, solo los sacerdotes, solo tienen que ser hombres. Ahí no hay discusión, eso no tiene ninguna discusión. El rol de la mujer va más allá en la medida en que el Eterno ve la necesidad de que nosotros actuemos. Fíjese algo que es muy interesante en la historia del Tanakh. Débora fue nombrada como juez de Israel, como primera autoridad en Israel y era lógicamente una mujer que se sentaba a juzgar al pueblo. ¿Y juzgaba cómo? Juzgaba con la Torá. Claro. Ahora, ¿cómo era el tiempo de los jueces? Tenemos que mirar el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces nos dice la palabra que era un tiempo donde todo el mundo estaba haciendo lo que bien le parecía. Entonces, es el Eterno el que la nombra a ella. Fíjese, ¿está rompiendo el patrón de autoridad? No, le está diciendo, en tiempos especiales, yo voy a usar esta mujer para dirigir a Israel, seguramente porque en ese momento no encontró un varón que estuviera dispuesto a ocupar ese cargo. Entonces, en este tiempo, por ejemplo, cuando yo me encuentro con pastoras, esa siempre es una pregunta y las atacan terriblemente. Si me atacan a mí que no soy pastora, imagínense pues con las pobres pastoras. Yo siempre digo, si el Eterno la llamó a pastorear, tiene que haber sido que no encontró alrededor el varón para ponerlo allí y la llamó, pero ese llamado sí es del Eterno. Ahora, siga para adelante y ahora sí entienda la autoridad y empiece a caminar ahora bajo la misma Torá. Pero para mí es absolutamente claro.
la esposa sometida a la autoridad del esposo. Cuando yo estoy en la congregación, para mí la autoridad en la congregación, la autoridad del pastor es indiscutible. Claro. Si el pastor me llama a que le colabore, voy, colaboro, pero si el pastor no me llama, yo me quedo tranquila allí sentada. Yo no tengo ningún problema. Entonces, yo creo que reconocer todo esto en la Escritura nos permite a nosotros caminar con libertad y hacer la labor a la que nos llamó el Eterno. Y con ese mismo punto, Pastor Roberto, hermana Liliana, creo que a veces también, digamos, para una misma pareja, que a lo mejor está en la misma iglesia cristiana, a veces, en cualquier momento, puede ser ni una persona que está en la fe, pero para cualquier pareja, a veces se le es más fácil a una mujer entender de las cosas que estamos hablando hoy en día, y como que tiene que jalar al esposo, ¿no? Lo hemos visto en muchas circunstancias. Y creo que ese es el rol también tan importante que, pues, por supuesto, la mujer tiene, que a veces se le es revelada a ella casi primero para que pueda ser el sustento de su esposo y también traerlo la verdad que se le ha sido revelada a ella. Y en muchas circunstancias esto ha sido el caso, donde exactamente esto pasa. Así que es algo extraordinario y en verdad ese mismo llamado hoy se está despertando en muchas mujeres alrededor del mundo y están trayendo a su familia a las raíces hebreas. Y fíjate precisamente, hermana Liliana, que ayer compartíamos en nuestro estudio bíblico devocional con el parachá que tenemos en esta semana de Vayaquel, hablando precisamente de cómo se presentaba la ofrenda al templo. Y en nuestro estudio particularmente encontrábamos cómo, dice puntualmente en el capítulo 35, cómo los hombres, las mujeres y los príncipes traían la ofrenda para la construcción del templo, pero me llamó poderosamente la atención y me tomé el tiempo de mirar cuántas veces aparecen los hombres y cuántas veces las mujeres, y veo que aparecen en mayor proporción las mujeres presentando ofrenda más que los hombres. Y esto me me llamó la atención. ¿En qué sentido? Definitivamente la mujer tiene un corazón y con un corazón mucho más receptivo, un corazón mucho más, si me permite usar la expresión, más práctico en el entender los principios y el llamamiento que el Eterno tiene para la que es la constitución de la familia. Claro. Así es que el mismo Yeshua nos lo enseña, cómo él se presentó primeramente a una mujer y cómo él siempre estuvo acompañado en su entorno de mujeres, porque conocía su corazón, conocía su servicio, conocía su integridad, conocía la labor tan importante que ella desempeña dentro de todo el contexto de la Torá. Así es. Sí, eso es muy importante. Entender todo ese concepto. Primero, como me dice, desde el principio, claro. desde la misma Torá, vemos que la mujer es más generosa para dar, digamos, entiende mejor la dependencia del Eterno, en cuanto a que si el Eterno me bendice, yo debo retribuirle. Yo debo darle al Eterno de lo que el Eterno me ha dado. Es más fácil para la mujer entenderlo, sin duda. Pero fíjense que si nosotros revisamos en el tiempo actual la familia, vamos a encontrar que hay una crisis también de autoridad muy grande más en el hombre. A la mujer le ha tocado asumir. Hoy vemos tantas madres solteras que a la mujer le ha tocado asumir el rol del hombre, el rol de la autoridad en la casa, forzadamente, y le ha tocado hacerlo, y lo ha hecho con excelencia, porque nosotros vemos tantos casos de hijos que han salido adelante con madres que se han sacrificado, pero al máximo. Ahora, ese es exactamente el tiempo de los jueces. Cuando tiene que venir Débora a ser juez de Israel, porque el hombre había perdido en ese momento también ese concepto. Ahora estamos en un tiempo similar. ¿Qué es lo que debe ser nuestra oración y qué debe ser como el impulso, digamos, a través de la enseñanza? Devolverle al hombre el sentirse orgulloso de ser la cabeza, la dirección del hogar. Porque cuando el hombre toma la dirección del hogar y toma la autoridad, entonces también la mujer descansa, entonces los hijos están estables, entonces las cosas empiezan a funcionar mejor alrededor. Todo funciona con el orden del Eterno.
forzadamente van a funcionar esos hogares donde se supone, porque eso no es posible en la realidad, que se juega el doble rol de padre y madre, de donde la mujer cubre los dos roles. Supuestamente, digamos que pueden salir adelante, porque no va a funcionar nunca igual. Pero cuando nosotros, a través de la escritura, logramos que el hombre reconozca ese papel que el Eterno le ha dado como cabeza y autoridad, también empieza él a someterse al Eterno. Porque fíjese, el segundo paso es que si no reconoce su autoridad en la familia, menos va a reconocer que él depende de la autoridad del Eterno. Así es. Porque solo cuando yo me someto a autoridad, puedo ser autoridad. Por supuesto. Fíjese, si un policía se retira ya del cuerpo policial, ya renunció y se fue, ya no tiene más autoridad. Solo cuando está sometido a autoridad puede ser autoridad. Entonces, con el hombre pasa lo mismo. El hombre que deja la autoridad en su casa también dejó de someterse a la autoridad del Eterno. Entonces, cuando ya el hombre recupera esa autoridad del Eterno sobre su vida y recupera su autoridad sobre esposa e hijos y lo hace a la manera del Eterno, protegiéndolos, amándolos, cuidándolos, proveyendo, entonces las cosas funcionan y todos regresan. Esa labor le ha tocado más a la mujer hoy y el Eterno bendiga a todas estas mujeres que han sido valientes para entrar en un medio familiar y traer la semilla. Pero con el respaldo del Eterno estamos logrando ver también un cambio muy, muy positivo. Hermana Liliana, pues de verdad que ha sido un verdadero privilegio el poder compartir estos minutos. El tiempo se nos va tan especialmente rápido. Tenemos en nuestro chat algunas... Uno quisiera seguir todo el día hablando de las cosas del Eterno. Tenemos una línea aquí de preguntas de diferentes lugares, en Chile, en Colombia, en México. Hermanos, pues lamentablemente vamos a tener necesariamente que invitar nuevamente a nuestra hermana Liliana. No creo que una, ni dos, ni tres, muchas veces, porque hay muchas preguntas. Y a mí me llama poderosamente la atención, hermana Liliana, y es que qué bueno que el pueblo tenga preguntas, porque evidentemente esto nos muestra primero que hay un poderoso llamamiento de Dios a este proceso de las raíces hebreas, de conocer nuestro origen. Y segundo, que las personas también están buscando una fuente creíble, una fuente que tenga realmente una dirección adecuada. Así es que, hermana Liliana, pues nosotros le extendemos la invitación para una nueva ocasión y que nos pueda acompañar aquí en Mañanas de Gloria. De verdad que ha sido un privilegio compartir con usted, hermana Liliana. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por su testimonio y esa enseñanza maravillosa que nos ha entregado en este día. Pues, pastor, pastores, muy agradecida con ustedes y cuando ustedes quieran y lo consideren, yo con todo el gusto vamos a compartir todas estas maravillas del Eterno. Todas esas preguntas son importantes. Claro, muy importantes. Cuando uno pregunta, cualquier pregunta es importante, así que todo lo que quieran, aquí continuaremos el día, el Eterno mismo nos dará el día y la hora, pero que tengan toda una semana llena de la bendición, de la misericordia, de la presencia del Todopoderoso en sus vidas. Y muchas gracias por la invitación. Muy buen día, hermana. Muchísimas gracias. Shalom para usted. Gracias a ustedes. Bien, mis amados hermanos, pues este ha sido el tiempo de Mañanas de Gloria. Realmente, Camilo, una experiencia maravillosa el poder compartir este corto tiempo con nuestra hermana Liliana Hunter, una persona idónea, una persona que, si ustedes, los que visitan permanentemente su portal o quienes... Eso es lo que iba exactamente a decir, que podemos compartir un poco acerca del portal. La pueden buscar a ella en YouTube como Liliana Hunter, y ahí van a estar todos los estudios de nuestra hermana maestra en la Torá extraordinaria, donde tiene todos sus estudios allí, donde la audiencia que nos está escuchando en este momento, que el amor no la conocen, pues puedan tener la habilidad de hacerlo. Y sobre todo, Camilo, que cuando vemos los estudios no estamos hablando de 2 o 3 páginas donde simplemente encontramos una idea. Son estudios, usted tiene que prepararse. Si va a ir a estos estudios, tiene que prepararse papel y lápiz, entrar a lo profundo y navegar con realmente calidad de enseñanza de lo que estamos haciendo. Así es que creo que nuestra invitada de hoy reúne ese requisito maravilloso de poderle dar ese título de maestra
en la Torá. Y para quienes nos visitan por primera vez y tengamos un paso de claridad, recuerden que Torá también traduce en el griego como Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para que tengamos claridad, porque a veces algunas personas escuchan la palabra Torah e inmediatamente sale de su corazón un espíritu antisemita y dicen, no, eso es de los judíos. No, mis amados hermanos, Torah es Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Muy bien. Y también en ese mismo sentido, quería decir, pastor, antes de que nos despidamos, que a toda nuestra audiencia, ya lo hemos repetido en otras entrevistas, pueden descargar la aplicación de Radio Muy Génesis. importante. Ya está disponible en este momento para la compañía de Apple. Pueden descargar la aplicación allí en su iPad, iPhone, lo que sea. Puedan también escuchar la programación. La entrevista de la pastora Liliana también estará allí en estos siguientes horas, ya editada y ya subida al internet para que también la puedan ver, escuchar una vez más, compartir. Así que Radio Génesis 128 en su iPhone, busca la aplicación, la descarga, puede escuchar nuestra programación de radio, puede ver los recursos de video, las entrevistas que le hemos hecho al pastor Walter, al pastor Rico Cortés, a su hermana Liliana, Diego, a nuestro hermano Diego. O sea, hemos hecho una gran cantidad de entrevistas de las cuales esperamos de que sean bendición para tu vida en todo momento. Y ahí también tenemos, como digo, los videos y audios ya grabados para que puedan escuchar en cualquier momento disponible, sí. el día. Así que algo extraordinario, y como decías tú hace unos momentos atrás, tenemos que invitar a la hermana Liliana. Definitivamente una vez más, igual al hermano Diego, igual a Rico, igual al hermano y sobre todo, mira, algo cuando mencionamos el volverles a invitar es, yo tengo en mi corazón algo que Dios ha puesto y es precisamente que nuestros invitados son personas serias, son personas que tienen claridad absoluta sobre el tema y que no estamos improvisando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque considero que nuestra comunidad hispana requiere urgentemente este tipo de hombres y mujeres preparados idóneamente, llamados idóneamente para hacer esa puerta de estudio porque no solamente, recuerda Camilo, que no solamente es estudiar, sino que también vamos a ver cómo los conceptos que traíamos, muchos de ellos necesitan ser considerados a la luz de la palabra. Me gusta incluso cuando el hermano Rico Cortés nos decía en la entrevista anterior, dijo, por favor, no crean nada de lo que yo les digo, verifíquenlo absolutamente todo. ¿Y cómo lo verificamos? A la luz de la palabra. Muy bien. Así es, bueno, Pastor Roberto, ha sido un gran gusto poder estar aquí en la programación para todos nuestros amigos que nos ven a través de este video. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esperamos de que puedan, por supuesto, seguir con nosotros en el futuro, en estos siguientes videos de los cuales haremos. En verdad es un gran privilegio servir a Yeshua. Muchas gracias. Shalom y bendiciones.